Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a iniciar. No antes indicarles que por favor pongan presente para poder tener el registro de todos los asistentes a esta clase. Es un gusto poder saber y constatar que se están entregando los deberes y que se están elaborando de una mejor manera, o sea, están investigando, están leyendo, y eso es de agrado, ¿no? Eso es de agrado, de mucho agrado. A la vez, asimismo, quiero pedir disculpas porque he estado dando clases estos domingos, realmente me ha complicado bastante en la parte de la enseñanza los sábados, ya que esta semana ha sido bien difícil, más aún cuando he tenido unos decaimientos médicos, o sea, de mi salud, y me he tenido que ir a hacer ver, producto por el cual me han diagnosticado diabetes y estoy en tratamiento de insulina, inclusive, para ver cómo puedo reaccionar con el tratamiento. Me canso bastante, mis hermanos, y tengo me da sueño bastante. Me está quitando mucho tiempo este tipo de esta enfermedad. Y sobrellevarla para mí es algo que ahorita se me está complicando un poco, pero confiando en el Señor que todo va a salir bien y que voy a seguir adelante con esto y poder sobrellevar cada tema, ¿no? Eso es lo importante, mi hermano, tener la confianza en el Señor por más que tengamos aflicciones en este mundo, pero confiamos que Dios tiene la victoria y nosotros juntamente con Él, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis amados hermanos? Entonces, empecemos, mis hermanos. Quedamos en la última con parte de Nimrod, que estamos viéndolo a Nimrod y justamente comentando de su manera de proceder en la antigüedad, ¿no? Podemos ver, no sé si se puede leer bien lo que se le sacó en el PDF, en el PowerPoint ahora, si la letra está grandecita y no, cuando yo les exporto a PDF, los envío al grupo, esperando que sea legible, ¿no? Esperando que sea legible porque son escáner de folletos y realmente no, yo quisiera saber si se les ve bien, o sea, si está bien, ¿no? Entonces tenemos que Nimrod, hablando un poquito de él, ¿no? En el Génesis, más o menos en el capítulo 10, si más no me equivoco, desde el verso 5 hasta el 10, podemos leer más o menos que dice que Nimrod lo engendró Cus. Recordemos quién es Cus, quién era Cus. Cus era hijo de Cam. Entonces viene a ser que Noé es el bisabuelo, es el bisabuelo. Entonces, Nimrod viene a ser bisnieto de Noé, ¿no? Por un detalle, ¿no? Para darles un detalle para que vean como Nimrod, ¿no? Se viene evolucionando cuando hubo el gran diluvio, que todos murieron, una verdad, a excepción de Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras de Noé. De ahí salió el pueblo, ¿no? Y se pobló toda la tierra. Entonces Noé tuvo su hijo, ¿no? Cam, que a su vez tuvo a Cus y a su vez tuvo ahora a Nimrod. De ahí es que nosotros tenemos, eso está registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 10, en el verso 10, ¿sí? Del libro de Génesis. Entonces Nimrod se destacó por su poder, por su fuerza, por la rebeldía contra Dios, según el libro de Génesis, como lo acabamos de ver, ¿no? Él fue bisnieto de Noé, fundador de varias ciudades conforme a la historia, porque también se pudo ver en las ruinas de Mesopotamia, más o menos, donde se registra justamente hechos de Nimrod, ¿no? En el cual tuvo participación fundamental en importantes ciudades de Mesopotamia, como Babel, la misma Babel, Uruk, Akkad y Canet, que fueron ciudades más importantes, ¿no? También se considera a Nimrod como el constructor de la Torre de Babel, bueno, del inicio de la torre, porque sabemos que la torre nunca terminó, ¿no? El cual esta torre, ¿no? Nosotros sabemos que fue prácticamente un desafío a la autoridad de Dios. También hablábamos un poquito de que Nimrod fue un gran cazador, pero no solo de animales. Se puede revisar
ya estudiando otro tipo de documentos como historiadores muy conocidos, como hay algunos historiadores que justamente registraron y registran, porque hay historiadores judíos que registraron la vida de estas grandes personas por cuestiones de tablillas, pergaminos. Uno de ellos es Heródoto, un historiador griego, más o menos que vivió en el siglo V. También tenemos a un judío, un historiador de apellido Bunsen. También tenemos a otro judío, un historiador llamado Flavio Joselo. Bueno, se llamaba Flavio Joselo. También tenemos a otro historiador, ya en cambio no, no era judío, de apellido Layarde, que vivió más o menos por el siglo XIX. Personas que se dedicaron a ver la evolución del pueblo de Israel, su historia, acontecimientos, las creencias en ese entonces, y se registraba justamente la parte de lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel. En sí, Nimrod, siendo este gran cazador, conquistador de animales, no solo de animales, cazador, sino también de hombres, porque de todas las personas que vivían alrededor de él, los pueblos que vivía, él los conquistaba y los esclavizaba. Entonces, sabemos que también lo describen como una persona tirana, ¿no? Como una persona tirana, en el cual su anhelo era hacerse un nombre, ¿no? De ahí la Torre de Babel, que traducido es confusión, ¿no? Nosotros conocemos la parte de la historia bíblica, ¿no? Más o menos aquí les visualizo cómo era más o menos la torre. Obviamente, nadie fue para allá y le tomó una foto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, aquí, por eso soy muy claro al poner pintor, porque a veces uno se encuentra con que, por ejemplo, ven cuadros de la Santa Cena, ¿no? ¿Verdad? Y ven una foto y dice, míralo a Jesús, míralo al apóstol, míralo al otro apóstol, pero la gente piensa que ese realmente fue su cara y eso no es así, ¿no? Son personas que imaginaron sus rostros y que fueron plasmados en pintura. Este pintor Luis de Cailloux justamente se visualiza la Torre de Babel, ¿no? Por ciertos datos de la historia, justamente, ¿no? Que era más o menos tenía 7 pisos, unos 90 metros de altura, hasta lo que pudo llegarse a construir, ¿no? Porque ya en el Génesis 11, en el capítulo 11, del verso 1 al 9, nosotros leemos, ¿no? Cómo cómo se estaba constituyendo la torre, y en ese entonces ya poblada la tierra, porque, ¿no? Pasó el diluvio, y estamos hablando del bisnieto, ¿no? Y ya había bastante pueblo en la tierra. Todos hablaban un mismo idioma, ¿no? Entonces leemos, ¿no? Leemos, ¿no? Dice, toda la tierra hablaba una misma lengua. Esta es una traducción, no recuerdo si la puse de traducción de Nueva Versión Internacional o lenguaje actual, no recuerdo muy bien, porque la Reina Valera también está bien traducida, pero quise poner esta de aquí para poder tener un poquito más de avance, aprovechando que nosotros la mayoría de los hermanos tienen Reina Valera, ¿no? Entonces pueden coger ustedes la Reina Valera, van al Génesis 11, ¿no? Al capítulo 1 y comienzan a leer hasta el verso 9 y van a ver ciertas palabritas que son aquí, ¿no? Más enriquecedores en la parte de la traducción. Dice, toda la tierra hablaba, ya leyendo el texto bíblico, toda la tierra hablaba una misma lengua, ¿no? Y usaba las mismas palabras. O sea, todo el mundo hablaba obviamente la misma lengua. Después del diluvio, el idioma, en ese entonces, Noé con toda su familia, una misma lengua. Obviamente, sus hijos, sus nietos y todos sus parientes tenían que hablar una misma lengua. Entonces, todos hablaban una misma lengua y se entendían muy bien, porque era una misma lengua. Entonces, regresando al verso bíblico, dice, al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región del Sinar. Se establecieron allí y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos y cosámonos al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa, o sea, de la masa, de la mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no andemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Pero Yahweh, dice, descendió para ver la ciudad
y la torre que los hombres estaban edificando, y dijo: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas, o sea, de sus actos. Nada les impedirá, dice, que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lengua, de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así Yahweh los dispersó de allí sobre toda la faz de la tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se llamó Babel, porque allí confundió Yahweh la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda la superficie. En la Reina Valera dice: los dispersó por toda la tierra, ¿no? Los dispersó. Si notamos, el verso es muy claro, como el Señor cogió y, confundiendo la lengua de todas las personas que estaban ahí, para que no se entiendan. Primer objetivo, para que no se comprendan, para que no llegue a un acuerdo y cese la construcción. Luego los dispersa. De ahí también se conoce que desde aquí nace dice las lenguas. Desde ese día nacieron las lenguas, porque cada uno cogió con lo que se entendía y se dispersaron por toda la tierra, porque así el Señor lo dispuso. Entonces, por eso nosotros entendemos que hay inglés, hay japonés, hay chino, hay francés, hay alemán, hay lengua rusa y hay muchas otras lenguas más, ¿no? También se conoce esa como el nacimiento de las nuevas lenguas, el nacimiento de las lenguas o el nacimiento de los idiomas en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros vemos el objetivo. El objetivo es que el pueblo, al momento que se pone de acuerdo, dice, es capaz de hacer gran maldad. Por eso el Señor a veces nos confunde para que dejemos eso, para que lo dejemos. De aquí se entiende el por qué la expansión de la idolatría en todo el mundo. Recordemos que hasta ese día todos hablaban una misma lengua y en ese entonces ya tenían la costumbre, porque ya había pasado un tiempo, de que tenían creencias en diferentes dioses falsos, en situaciones que llevaron hasta el mismo pueblo de Israel a la idolatría en su momento. Por darles un ejemplo en la parte de la idolatría, en lo que es el pueblo de Israel, nosotros nos recordamos, ¿no? Cuando fue el pueblo de Israel cautivo como esclavo en la tierra de Egipto, ¿no? En la tierra de Egipto ellos fueron cautivos y ahí pasaron cientos de años, más de 400 años, hasta que el Señor los libera de ahí, ¿no? Y al momento de libertarlos, los sacan, ¿no? De la tierra de Egipto, los lleva van de camino a la tierra prometida. Pero tenemos alguna situación ahí, ¿no? Cuando se va Moisés, ¿no? A ver las tablas, ¿no? De los 10 mandamientos, ¿no? Donde quedó allá 40 días y 40 noches, ¿no? La primera vez que fue, porque fue 2 veces, ¿no? Al regresar dice que encontró al pueblo de Israel, lo encontró adorando, o sea, habían hecho un ídolo, un ídolo. ¿Qué clase de ídolo era? Un becerro. Yo les pregunto, ¿qué es un becerro? ¿Qué animal es un becerro? Algún hermano que me diga, ¿qué es un becerro? Porque leen becerro de oro, pero ¿qué animal es? Un becerro de oro. ¿Algún hermano de los que estamos aquí? Están apagados los micrófonos, no escucho a nadie. Mi hermano Daniel Mestanza, ¿sí se me oye? Sí, pastor, sí, sí. ¿Qué es un becerro, siervo? Cuénteme. El hijito de la
de la vaca, un animal pequeño. Ya, exacto, sí, el hijo, ya, para hacerlo más, está muy bien entendido ahí, pues, ¿no? Es justamente el hijo de la vaca, ¿no? El hijo de la vaca, ¿no? Que viene a ser como, o bien como también le saben decir ternero, pues, ¿no? Ya, Claro, el ternerito. un ternerito, ¿sí o no? Pero ¿de dónde Israel se dio por sacar un ternero por hacerse ídolo? O sea, ¿de dónde ellos tuvieron la imaginación de un pueblo que era más de 400 años esclavo en la tierra de Egipto? Obviamente tuvieron que haber visto ese animal de los egipcios, pues, ¿no? Porque tuvieron más de 400 años en Egipto como esclavos, pues, ¿no? Y sabemos que los egipcios tenían cualquier cantidad de dioses. Si nosotros más o menos, esto pasó en el Éxodo capítulo 34, más o menos, desde el verso 26, 28, donde ahí vemos que dice que fue Moisés, ¿no? 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, ¿no? Y ahí él descendió con los 10 mandamientos. Él va y encuentra al pueblo con un becerro. Pero este becerro, ellos lo vieron en Egipto, a este becerro. Lo vieron en Egipto y los egipcios lo adoraban como, como le decía a los egipcios, el egipcio lo adoraban a este toro, a este ovino, bovino, a este ídolo bovino se le llama a las vacas o a los toros, este tipo de raza, como el dios Apis. Para ellos es el toro sagrado. Para los egipcios era un dios que simbolizaba la fertilidad y lo que es el sol, más o menos, sí, ¿no? Entonces, si se recuerdan en las 10 plagas, ¿no? Más o menos las 10 plagas que el Señor mandó contra los egipcios, siempre fue el Señor tumbando cada creencia. La primera plaga era la plaga de la sangre, ¿no? Al Nilo. Los egipcios adoraban al río Nilo como un dios. La segunda plaga era la de las ranas. Asimismo, ellos adoraban a la rana como dios. Y llegamos hasta el ganado, al toro que ellos adoraban, los egipcios adoraban, de nombre Apis. Entonces el Señor avergonzó a los dioses egipcios, demostrándoles que simplemente eran creencias humanas, o sea, cosas que no tenían nada que ver. Y yo le preguntaba al becerro, porque es muy, ya me fue a veces, uno se sorprende de cómo no, hay cosas que a veces la gente no conoce. Pensaban que era una ovejita pequeña o una especie de cabrito, porque en las películas, no sé si se nota, en la película al becerro lo ponen como un animal pequeño, pero realmente un toro es grande, ¿no? Pero es que no es toro, es el hijo del toro, como dice el becerro, como dice el ternero, ¿no? Con un medio solo, un sol en la cabeza. Entonces, para que vean cómo, estando en Babel, confunde el Señor la lengua, dispersa a los pueblos, pero estos pueblos, al ser dispersados, fueron llevándose sus creencias, fueron llevándose sus supersticiones, su idolatría, su adoración a símbolos, a animales, a todo tipo de influencia demoníaca, porque la idolatría es algo abominable delante del Señor, pues, ¿no? Y vemos que se remonta desde esa época, justamente desde la época ya de la Torre de Babel. Las creencias de estos pueblos fueron terribles. La idolatría en esa época se caracterizaba por cultos a una multitud de dioses y de diosas, o sea, porque eran dioses varones y diosas mujeres, y representados por imágenes, estatuas, símbolos. Por ejemplo, entre los principales dioses babilónicos se encontraba Marduk, un dios babilónico. Ellos le decían que era el dios supremo. Istar, por ejemplo, la diosa del amor y la guerra. Tamuz, el dios de la vegetación y la fertilidad. Y todo eso es influencia de la idolatría babilónica.
De ahí se extendió a las regiones de Egipto, de Persia, de Grecia y Roma. Algunos de los dioses babilónicos fueron asimilados inclusive hasta por otras culturas, cambiando sus nombres y como sus atributos, pero conservando siempre su significado, como su esencia más o menos, ¿no? Por ejemplo, a Ishtar ya no se le llamaba Ishtar, sino se la llamaba Astarte en los fenicios. En los griegos, en cambio, era Afrodita. Y en los romanos era Venus. Tamuz se transformó en Adonis para los griegos y para los egipcios en Osiris. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, estamos viendo cómo de un punto, al dispersarse al resto del mundo, fueron llevando esta idolatría y no solo que la llevaron como la encontraron, como se recordaban, sino que la fueron transformando a su conveniencia. O sea, fue evolucionando, como quien dice, la idolatría en el mundo completo. ¿No? Y dando como un ejemplo, cómo rápidamente el pueblo de Israel, al no tener a qué más copiar, cuando hubo el pecado de la idolatría y hicieron el becerro, copiaron a los egipcios y dijeron, este becerrito, que es el hijo de Apis, es el que vamos a adorar como Dios. O sea, ese es un ejemplo de cómo una civilización, como un pueblo, puede adoptar una creencia de otro pueblo sin ningún problema, sin ningún tipo de miramiento, sin ni siquiera preguntar si es verdad o no. Simplemente lo ven, lo copian y lo adoptan y lo aplican a la vida y dicen, bueno, este es nuestro Dios, tal como está escrito inclusive, ¿no? Porque decía, ahí están nuestros dioses, y todavía en el plural, nuestros dioses, y eran solo un becerro, ¿no? Los que los sacaron de la tierra de Egipto, dice inclusive, ¿no? Que ahí fue la ira del Señor, que si no fuera por la intercesión de Moisés, se hubiera terminado ahí en ese momento, ¿no? Inclusive tenemos referencias sobre este tipo de idolatría de la gran ramera o la madre de las abominaciones de la tierra en el Apocalipsis 17:5, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos claros de cómo se puede dispersar la creencia y de la idolatría de las personas y traspasa límites en realidad a todo lugar. Traspasa pueblos, creencias, naciones, de un continente a otro. Terrible lo que nosotros podemos ver en esta idolatría babilónica, se le puede decir, ¿no? Nosotros también vemos, ¿no? En la historia, ¿no? También se puede ver bastantes manifestaciones, ya que se han hecho estudios extensos, ¿no? De cómo la idolatría ha venido esparciéndose por todo lugar. Ha habido diversas religiones, movimientos espirituales, el paganismo mismo, el gnosticismo, el ocultismo, la masonería, el propio catolicismo romano. ¿Qué vemos nosotros? ¿De dónde sacaron tanta creencia de tanto muñeco? Porque hay altísimo muñeco en el catolicismo romano. Nosotros, es muy fácil, ¿no? Yo recuerdo tanto, no sé ahora cómo esté, ¿no? Pero antes cuando uno entraba a una iglesia católica, eso era lleno de muñequitos por todos lados, ¿no? San San Antonio, San Gregorio, San Héctor, la Virgen, no sé cuántas vírgenes hay, y no sé cuántos muñecos hay. Entonces, vemos el ejemplo de cómo hasta el día de hoy todavía hay creencias en este tipo de imágenes, en este tipo de creencias de falsos dioses, rechazando así a toda voz al Dios verdadero. Es increíble. Nos quedamos en la diapositiva de la Torre de Babel. Veamos aquí, ¿no? Está hablando un poquito sobre las creencias, ¿no? De cómo el Señor dispersó de la tierra. Entonces, tenemos entonces como nacimiento de la idolatría en ese momento, en la parte de la Torre de Babel, donde, bueno, el Señor confundió toda su lengua para
y se los dispersó por toda la tierra, cómo se fue exportando, como quien dice, la idolatría y creencia falsa a todo lugar, en todo lugar y en toda raza, ¿no? Podemos nosotros entender que esto no va a parar, esto no se va a detener hasta aquí. Si ha venido arrastrando siglos hasta el día de hoy, seguimos viendo muchas y muchas y muchas imágenes de muchas creencias, de las que nosotros podemos palpar, porque tendríamos que viajar a cada nación para ver, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez nosotros hemos visto alguna historia, algún documental sobre la India, como adoran a este Shiva, que es un elefante con diferentes, como con 6 brazos, ¿no? Hay bastantes, también se lo conoce Shiva, que es una mujer en la India, allá en lo que es los asiáticos, no Buda. Tenemos bastantes referencias, más que todo para entender que esto no va a terminar. Esto va a seguir aumentando a niveles de que el diablo quiere que mientras más religiones haya, el pueblo más tenga en qué pensar, confundir y hacer que los demás crean en las mentiras, porque ese es el trabajo. Hacer que se crean una mentira. Tenemos historiadores, ¿no? O historiadores, por ejemplo, como Layard, un destacado arqueólogo, diplomático británico del siglo XIX, más o menos, que él se dedicó a explorar las antiguas civilizaciones de la Mesopotamia. Entre sus hallazgos más importantes, entre los más importantes, él descubrió las ruinas de Nínive. Recordamos la ciudad de Nínive, ¿no? Ahí también se descubrió palacios asirios, contribuyó bastante en la historia, en la parte de cómo se fundó la cultura, la religión de los pueblos mesopotámicos, la preservación y difusión de su patrimonio, etcétera. Ahí encontramos inclusive referencias de cómo este historiador británico indicaba que justamente también Babilonia, justo él también acordaba, justamente él estaba de acuerdo con que de Babilonia nace el culto a la idolatría. De ahí nace, como quien dice, la idolatría, ¿no? Por la parte de la dispersación a todo lugar, llevándose sus creencias falsas y la rebeldía que tenían estas personas en contra de nuestro Dios, en contra de nuestro Dios, en contra de lo que nosotros ahora sabemos, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha santificado y le pertenecemos a Él. Sabemos que estamos en el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Tenemos situaciones en este PDF que les estoy pasando, ¿no? Se está sintetizado, ¿no? Todo lo que hemos hablado con respecto a lo que es la idolatría babilónica, ¿no? No sé si se vea bien, o sea, si se ve bien, yo lo veo pequeño, no sé si me esté fallando la vista, pero ustedes cómo lo ven, si se lo ve bien, si se lo lee. Entonces no sé si mi hermano me... Amén, pastor, se le puede hacer grande también con los dedos, se le puede ampliar, hermano. Se lo No pueden... sé, se entiende, no se ve. Se ve, pero o sea, sí está la opción, bueno, pues ahorita obviamente no se ha de ver bien, o sea, muy claro, pero cuando yo les paso por PDF, ustedes tienen la opción de elevarle el zoom, porque yo termino la clase y lo elevo. Y ahorita también, pastor, tiene la opción, podemos también la opción de expandir con dedos, también la podemos hacer ahorita. Ah, ya, pues ahí ustedes, mis hermanos, yo por eso les pregunto, porque me preocupa mucho por la parte de que a veces la letra como que no es muy clara, yo no la veo tan clara. Yo tengo que sintetizar de lo que, o sea, de lo que yo leo, de lo que yo
me alargo, entonces, pero de ahí yo trato de darles a ustedes algo sintético, algo que les sirva para darles una idea central, principal, una base, ¿no? De ahí, obviamente, ustedes pueden volver a ver el video, ¿no? Y tener esto claro. Los deberes, hablando un poquito de los deberes, necesito que se entreguen, porque yo entiendo que también tienen deberes atrasados con el hermano Marvin, con el pastor Marvin, entonces también hay que ver, ¿no? De aquí quiero hablar un poquito sobre los historiadores, porque realmente hay algunos historiadores muy reconocidos, o tachados unos que otros también por fanáticos, otros tachados de que no hay base histórica, porque el historiador no es que es un creyente, no es que es alguien que crea en el Señor, que no. Estamos hablando de historiadores de esa época, ¿no? Que registraban los hechos y los eventos de una manera secular, de una manera no cristiana. O sea, se basaban al hecho, a la prueba, como quien dice, a la prueba. Nombré algunos, como Herodoto, ¿no? Herodoto, sí, un historiador griego, ¿no? Que yo les decía que vivía más o menos por el siglo V. Considerado el padre de la historia, ¿cierto? Por sus grandes aportes, o sea, por los grandes aportes que él dio sobre las costumbres, las culturas y de cómo estaba en ese momento conformada la civilización en esos días, ¿no? Ojo que él no era judío, ¿no? Él no era judío, pero admiraba al pueblo judío. Unas cosas que él registra en sus publicaciones, que él admiraba la fidelidad de los judíos a su Dios único y la valentía que tenía siempre el pueblo frente a los ataques extranjeros. O sea, él admiraba la creencia que tenía el pueblo judío, siendo pocos, ¿no? Tenían esa fidelidad y la valentía de creer que Dios los iba a rescatar y los iba a libertar. Eso fue lo que le impactó a este historiador y lo escribió en sus escritos, ¿no? También tenemos a sí, un historiador judío de apellido Bunsen, un reconocido experto de la historia de Israel y el judaísmo. Él tiene tiene varias obras, orígenes bíblicos, que inclusive hasta la actualidad se están estudiando. Porque hay detalles, por ejemplo, que nosotros podemos leer en la Biblia, que no está en específico, pero los judíos sí lo registraban en documentos aparte, ¿no? En documentos aparte registraban los hechos, el porqué, dónde fue, los lugares, sus costumbres. Entonces, todo eso, este historiador se dedicaba a recopilar para poder darle a la humanidad como la visión de cómo en esa época los pueblos se manejaban. El enfoque de él era realmente histórico con pruebas, así. Él tenía una parte de que si no encontraba la prueba, mejor no lo hacía, mejor no lo escribía, ¿no? Y en eso él se regía, Y por eso que hasta el día de hoy se estudia sus obras, que abarcan bastante sobre el sionismo, el holocausto y el segundo templo. Algunas historias tiene él publicadas, ¿no? También un poco de la vida de este otro historiador, el nombre, no, a ver, judío, Flavio Joselo. Él, ¿no? Una de sus obras más valiosas, ¿no? Es sobre la historia, la cultura y la religión de los judíos. Él centró su estudio en la historia, la cultura y la religión de los judíos. Una de las obras más populares de él era La Guerra de los Judíos, que narra el levantamiento de los judíos contra el Imperio Romano.
y la destrucción de Jerusalén y el templo. Esa fue la historia más conocida de él, la que más como que dice, hace que la gente lo recuerde por su obra, ¿no? Por su obra sobre la guerra de los judíos. Tenemos también, bueno, pues son algunos historiadores que se tomaron la vida en registrar con pruebas, descubrimientos arqueológicos, recopilación de pergaminos, historia, testimonios, porque también los testimonios en esa época se escribían y todo quedaba redactado, todo quedaba como quien dice registrado en documentos oficiales, donde hasta el día de hoy, por eso nosotros si tienen la oportunidad de tener a alguien que viaje, por ejemplo, a Italia, donde allá está la mayoría de estos registros, en Israel, están justamente todos estos registros en original, o sea, no el papel completo, no, son los fragmentos que se hallan, ya que el papel no soporta, el papiro tampoco soporta tantos años, ¿no? También tenemos este historiador de apellido Layard, él fue arqueólogo, un diplomático británico del siglo XIX, ¿no? Él, en cambio, estudió las civilizaciones de Mesopotamia, ¿no? Inclusive creo que les contaba que él, entre sus hallazgos más importantes, él descubrió las ruinas de Nínive. Increíble. Las ruinas de Nínive todavía, ¿no? Para quien dice, como quien dice, hasta el día de hoy se confirma como la Biblia no es solo considerado un documento, la Santa Escritura de Dios, sino un documento histórico, por la veracidad de la Biblia. Por datos así, ¿no? Que los mismos arqueólogos en el mundo entero dicen, en el mundo entero, que cuando ellos quieren tener o quieren investigar cierta zona de la antigua Europa, todo el continente europeo, ¿no? Ellos recurren a la Biblia, porque la Biblia registra los lugares, los pueblos y sus creencias y su moneda de cambio. O sea, hay ciertos pasajes de la Biblia donde se nombra ciudades que ellos encuentran las ruinas en los lugares que la Biblia dice que están. Es increíble, es increíble. Como personas que no tienen ni siquiera la fe cristiana no pueden negar de la veracidad de la escritura bíblica, o sea, no lo pueden negar. Son como testigos, se les puede decir, porque leen, por ejemplo, de Nínive en la Biblia, y ellos la encuentran a la ciudad en el lugar donde están, donde dice que están. Es increíble. Ya uno se llena de gozo, de alegría de ver todo, de tener constancia de esto, ¿no? Porque son declaraciones públicas que ellos hacen. Digamos aquí, justamente hablando de los testimonios de los historiadores, ¿no? Aquí leemos un poquito, ¿no? Sobre los historiadores famosos, ¿no? Heródoto, pues, les mencionaba, ¿no? Hay una porción del historiador Busen, del historiador Layard, ¿no? Layard, les hablaba de Flavio Joselo, no está aquí, pero les dije más o menos su obra, su tendencia, ¿no? Y el deber. Me he querido tomar estos minutos para explicar el deber porque no quiero que haya confusión. Les he mandado deberes sencillos, solamente de investigar algo rápido, una carilla, y me han enviado, por eso que me están mandando los deberes rápido, ¿no? Porque yo estoy consciente que no son deberes del otro mundo, o sea, no los mando a hacer las grandes investigaciones, ¿no? Querido tener este tiempito, que me faltan 10 minutitos, para poder explicar el deber, como les repito. Aquí está el deber. Yo siempre les dejo el deber a la finalidad de la última diapositiva que les doy. Primera pregunta. Ya saben, manuscrito o impreso, cualquiera de las dos. No me molesto. No, ustedes me lo envían, manuscrito o impreso. Las preguntas, contestar las preguntas que les estoy enviando.
¿Quién es el mentalizador de las falsas religiones? ¿No? Tal es el mentalizador. Este es el que se le ocurrió, que el Señor lo reprenda. Sencillita la respuesta. ¿Por qué se hizo famoso Nimrod? Ya lo hemos visto, lo hemos hablado, están en las diapositivas anteriores, lo escriben, lo tipean, como gusten. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Otra pregunta. ¿Cuántas religiones hay en el mundo hasta el día de hoy? No que se van a ir por la calle a contar las iglesias. Se investigan. Está registrado. Eso está registrado. Mi hermano Daniel Mestanza me levantó la mano. Dígame. Sí, pastor, antes de que usted continúe, disculpe la interrupción. Hablando de cuántas religiones hay en el mundo, ¿usted solamente desea el número o que mencionemos cada una? Porque si vamos a mencionar cada una, nos vamos a ir largo, son algunas. Por eso les dije que quería tomarme este tiempo para explicarle las preguntas. Justamente, ya voy estoy hablando de eso, ¿no? Solo me escriben el número. Solo me ponen el número. Solo me ponen el número. ¿Cuántas? Hay más de 40 y pico mil de religiones. Y siguen creciendo. Porque ahora último se sumó las de esta que chuzo se me fue. La de los LGTB y Q. Esta organización. Se hizo iglesia, se hicieron iglesias. Y están formando y están buscando la legal, o sea, que se los reconozca como un culto, como una iglesia. La de los grupos LGTBIQ. Sí sabemos de cuál estamos hablando, que son famosos a nivel mundial ahorita porque están, a los cristianos los quieren meter presos y dice que son solamente hombre y mujer, porque varón y hembra los creó Dios. Solo por decir eso, ya te quieren meter preso. Y a nivel mundial están arrasando con las leyes, ¿no? Entonces, solamente me dicen el número, nada más. ¿Por qué solo el número? Yo quiero que tengan una conciencia de lo que se habló. Desde Babel, una sola lengua, una sola creencia, porque adoraban a dioses falsos. Al momento que se dispersaron, ellos fueron llevando, exportando a estos dioses falsos a todo lugar. Egipcios lo transformaron en otros dioses. Eran los mismos, pero le cambiaron el nombre. Griegos los mismos. Persas los mismos. Sumerios. Romanos. Pero hablamos de los mismos. Y al creer en diferentes dioses, en diferentes naciones, comenzaron a crecer las religiones. Y comenzaron, inclusive si nosotros estudiamos un poquito, que creo que sí lo vamos a ver más adelante, en el estudio de la secta, de cómo se creó el catolicismo, está que dentro de la rama del catolicismo hay como 4 ramas más. Los marianos, hay otros, no me acuerdo, se me escapan los nombres, pero bueno, eso lo vamos a ver. Dentro del mismo catolicismo, hay otros que se separaron aparentemente de Roma y tienen otro nombre. O sea, forman otra religión más, ¿no? Solo me ponen el número, ¿sí? Sencillo. Sigamos. ¿Cuál es el significado del nombre de Nimrod? Algo que se puede investigar rapidito. Y ya también están en las diapositivas. ¿A quién se le atribuye la construcción de la Torre de Babel? No creo que sea difícil de contestar, ni largo tampoco. ¿Cuál es el significado del nombre Babel? Mire, ni una línea. Ni una línea. Y la pregunta de conciencia, la última, que sí las mando a que ahí sí no se van a poner a investigar. Pues, ¿no? ¿Qué podemos aprender de Nimrod? ¿Qué podemos aprender de él? Quiero que piensen qué podemos aprender de él. Y escriban. ¿Cuánto? 2 líneas, 3 líneas, media carilla, una hoja, lo que ustedes consideren. Ya saben que en esa parte yo no soy
dogmático. O sea, me ponen lo que ustedes consideren. Mis hermanos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Solo es eso el deber. ¿Alguna pregunta sobre las preguntas? Aprovechemos estos 7 minutos que quedan. ¿Tienen alguna pregunta? Así como mi hermano Mestanza me estaba preguntando sobre las religiones. ¿Es entendible lo que les mando a hacer? ¿O necesitan alguna amplitud en cualquier tema? ¿Sí se entiende? Amén, por lo menos díganme, siervos. Amén, pastor, está muy claro. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Sí, porque pensando justamente en esto, como les decía, yo entiendo que nosotros todos tenemos ocupaciones, siervos. Todos tenemos ocupaciones. Yo comprendo muy bien eso. Yo, más aún cuando estoy ahorita padeciendo esta enfermedad que me ha cogido a mí, me ha cogido de una manera que me sorprende, más que todo por la parte de que siempre me ha gustado ser activo. Y al momento de sentirme así, cansado, con sueño, durmiéndome, entonces me preocupé bastante. Entonces resulta que tengo esto. Entonces, para mí es nuevo y espero poder sobrellevarlo. Yo sé que con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Y espero que me entiendan. Es por eso que no he podido hacer las clases los sábados. Porque sí me quita bastante tiempo. Me quita bastante tiempo. Las medicinas, esto de la insulina es fuerte, pero igual estoy viendo cómo avanzar. Estoy viendo cómo avanzar. Entonces, mis hermanos, no se me ha olvidado de poner presente. Al no tener ninguna pregunta, voy a permitirme grabar a los hermanos. Juliana Domínguez. Dígame, mi hermana, que me levantó la mano. Entonces, presente. Mi hermana Juliana me levantó la mano. No le escucho. Romel Benito levantó la mano también. Dígame, mi hermano. No se lo escucha por si acaso. Dice, Romel Benito levantó la mano. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Amén. Sí, no puedo poner presente. Ojalá que me pongan ahí en la lista porque estoy con esta computadora que no está bien el teclado. Ya, ¿cómo el nombre, mi hermana? Apolonia Caicedo. Disculpe. Apolonia Caicedo. Apolonia. Sí. Ya le pongo, espérenme un ratito. Caicedo. ¿Alguien más que tenga ese problema, mi hermano? Mire que si no tenemos esta conversación, no sé. ¿Alguien más que tenga? Pedro Muñoz tiene ese problema o quiere hablar de algo, de algún tema? Sí, mi pastor, yo tampoco puedo poner presente, yo solo sé mandar un mensaje a lo último que dice Pedro Froilán Muñoz Valverde, presente, después de que estamos en el vivo. Ya, entonces le pongo Pedro Muñoz, ¿no? Sí, yo estoy asistiendo en todo, sino que yo no puedo poner, pero yo le mando un mensaje que dice Pedro Froilán Muñoz Valverde, presente, cada que terminamos el estudio. Con eso es suficiente. La hermanita me decía porque ella no puede escribir, pero si ustedes mandan el mensaje ya están registrados. Ya, ok, entonces, hermano. Si Gracias, mi pastor. mandan el presente, ya están registrados. Ya, mi pastor. Amén. Ya, yo le bendiga. Gloria a Dios. ¿Nadie más tiene ese inconveniente? La persona que me puede poner presente en el chat ya tiene su presente, ¿no? Solo si no puede escribir, nada más, ¿no? Listo. Entonces vamos a dejar finalizado si nadie más tiene alguna pregunta, alguna consulta y está todo presente. Juliana Domínguez, listo, mis hermanos. Entonces vamos a dejarlo aquí. Voy a pedir a mi hermano Daniel Mestanza que despide en oración. Amén, amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor y misericordia, Señor. Gracias por este tiempo de conocimiento, el cual tú nos permites aprender un poco más de ti, Señor, de la historia
que nos ayuda a fomentar y a fortalecer nuestras bases, Señor, para tener conocimiento de dónde provienen cada una de las cosas, Señor, porque a veces ignoramos tantas cosas, oh Dios de la gloria, Padre, pero por medio de los pastores, Señor, hoy por hoy aprendemos, los cuales tú le has dado sabiduría, Señor. Bendigo a cada pastor, bendigo al pastor Alex Goye, Señor, al pastor Marvin, Señor Padre, y en especial en esta hora oramos también por el pastor Alex Goye, su salud, Señor amado, la de él, la de su familia, Señor, en el nombre de Jesús, ten tú el dominio, el control de su vida, Señor, que seas tú haciendo la obra perfecta en él, Señor, para que él siga compartiendo, Señor, lo que tú has puesto en su boca, en su mente, en su corazón, Señor, con cada uno de nosotros, que es de bendición para nuestras vidas. Señor, bendigo a cada uno de los que se han podido conectar, a los que no, Señor, que se conecten la próxima semana, Padre, porque es importante en este tiempo, Señor amado, aprender de tu palabra, Padre, porque se vienen tiempos difíciles para la iglesia, Señor Padre, y lo que nos guardará y nos sostendrá en pie es tu palabra, Señor, y los fundamentos con los cuales hagamos en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Que Dios me les bendiga ricamente y guarde sus hogares a cada uno de mis hermanos. Pasen bien, Amén. pueden despertarse. Amén, pastor. Dios le bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Dios bendiga.